Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Vamos llegando al final de este mes de enero. El reloj definitivamente no se detiene. El tiempo, como un regalo de nuestro Dios, sigue transcurriendo y en cada segundo, en cada momento de nuestra vida, vamos viendo tanto amor, tanta bendición, tanta presencia del Señor en nosotros. Hoy le pedimos en este último día del mes que nos ilumine, que nos guíe, que derrame su Santo Espíritu para que esta palabra no solamente la entendamos, sino sobre todo podamos llevarla a la práctica. Para hoy, en el Evangelio según San Marcos, continuamos la meditación, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Continuó Jesús hablando y dijo: Sucede con el reino de Dios lo mismo que con el grano que un hombre siembra en la tierra. No importa que aquel hombre esté dormido o esté despierto, que sea medianoche o que sea de día. El grano germina y crece sin que se sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero tallo, luego espiga, después el trigo abundante en la espiga. Después, cuando el fruto está a punto, enseguida se corta con la guadaña, porque ha llegado el momento de la cosecha. Luego continuó diciendo: ¿con qué más compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola podremos utilizar? Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada crece, se hace el mayor de todas las hortalizas, echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido nosotros meditando esta semana las parábolas del reino de Dios en el Evangelio según San Marcos, comparaciones muy sencillas, muy concretas, para enseñarnos a nosotros qué es el reino, pero también y sobre todo cómo adquirirlo. Hoy aparecen dos comparaciones muy simples y las dos van en el mismo sentido. La primera comparación nos habla de aquella semillita que es sembrada en la tierra. Pasa el día, pasa la noche, no importa qué terreno fue, cómo fue, lo importante es que esa semillita va creciendo. No la vemos propiamente crecer. Si usted se va a mirar a qué horas la planta toma fuerza y va creciendo más, eso no se ve. Pero lo que sí es claro es que todos los días está un poquito más grande. Y luego pone el Señor el ejemplo con el granito de mostaza, que es la semillita más diminuta, se pierde en la palma de la mano, es muy, muy pequeña. Yo no sé si ustedes conocen esa semillita del grano de mostaza, es muy, muy pequeña, es un cominito, pero esa semillita empieza a crecer, a crecer, a crecer y se convierte en un árbol frondoso. ¿Qué nos enseña el Señor con estas dos comparaciones? Que en nuestra vida el reino de Dios tiene que ser progresivo. La presencia del Señor tiene que llevarnos a un camino ascendente cada día, es decir, crecer en nuestra vida de fe, ser más buenos todos los días, luchar más contra las tentaciones todos los días. El reino de Dios no se puede quedar allá pequeñito en nuestra vida. Cuando el Señor dice que el reino de Dios es como la semillita de mostaza, no nos está diciendo que va a permanecer así de diminuto, nos está diciendo que crece. Eso es lo que nos quiere decir, no que es así de pequeñito y ya, y ahí se quedó. Nos está diciendo que termina siendo como el árbol frondoso donde los pájaros pueden hacer sus nidos, para decirnos a nosotros que debemos estar siempre dispuestos, abiertos y proporcionar nosotros también la manera de que ese reino crezca. Cuando yo hago oración, cuando escucho la palabra de Dios, cuando hago un examen de conciencia constante, cuando busco los sacramentos, cuando participo de la Eucaristía y cuando me esfuerzo por luchar contra toda tentación y por hacer el bien, pues entonces estoy permitiendo que el reino de Dios crezca un poquito cada vez más.
No nos podemos conformar, es en últimas la enseñanza de esta hermosa palabra. No nos podemos conformar con que un día voy a la iglesia o que hace mucho tiempo me alejé de un camino de pronto enredadito que tenía y ahora voy más o menos por el camino del bien. Ya esos son pasos importantes y tenemos que alegrarnos, pero la meta tiene que ser crecer un poquito cada vez más. No quedarnos como la semillita pequeña, ni siquiera como la plantica pequeña, que seamos árbol frondoso, porque todos los días el reino de Dios aumenta en nuestra vida. Con la gracia de Dios, Él lo hace todo, a nosotros nos corresponde disponernos en oración, en práctica sacramental, en escucha de la palabra, en esfuerzo por hacer las cosas bien, para que su reino sea grande y bueno a nuestro alrededor. Amado Señor, en este último día del mes te alabamos y te bendecimos, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes cada día a permitir crecer tu reino en nosotros. Para hoy, para el mes que ya va a comenzar, también te pedimos derrames tu poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.